Bienvenidos, Dios les bendiga. Continuamos con esta secuencia, en este caso trabajando con los elementos multimedia, imágenes, botones, colores, formatos de texto. Ahora quiero tomar este capítulo, este video, para darles algunas recomendaciones de los temas que ya se han explicado. Pues es necesario que ustedes los incorporen estas recomendaciones. Les aclaro, no son reglas, es decir, exigencias, más dependiendo del enunciado, la interfaz, dependiendo de los requerimientos, dependiendo de quién haya solicitado el programa o las especificaciones, puede que sí sean reglas que cumplir. Más yo las explico ahora como recomendaciones a la hora de diseñar interfaz gráfica o usuario, ¿ok? Y para esto trabajaré con los proyectos que hemos mostrado en videos anteriores, para darles la explicación. Antes de iniciar con esto, me encontraba con una imagen en internet que corresponde muy bien con el tema ahora. Me dice aquí: la solicitud del usuario, en un árbol, un columpio de 3 niveles, según lo que solicita el usuario. Lo que le entendió el líder del proyecto, que bueno, que entre las ramas ya varió. Ahora aquí, si se dan cuenta, ya no se cumple con el requerimiento, pues no sirve para balancearse. Lo que él termina siendo el diseño del analista de sistema, el enfoque del programador, la recomendación del consultor externo, comodidad, lo mejor para el usuario. La documentación del proyecto, ninguna. La implantación en el producto, debido a que no hubo entendimiento entre todas las fases anteriores, pues terminan sin implementarse. Y el presupuesto del proyecto fue como si hubieseis construido todo un carrusel, toda una montaña rusa. El soporte operativo, mocho, como decimos nosotros, pues no se concluyó ni se terminó. Y por último, en realidad lo que necesitaba el usuario era un columpio en que balancearse. Pero bueno, esto lo tomo a consideración, pues es necesario que recuerden que nuestro diseño no va enfocado a nuestros gustos, a nuestros intereses, sino específicamente a los requerimientos. Y para esto debe haber integridad entre todos los aspectos, entre lo que solicita el usuario, entre lo que necesita el usuario, entre las recomendaciones que se le dan para uso, interfaz. Ustedes como diseñador, también como programador, debe haber integridad en todos los elementos, de manera que el sistema va a pasar por serie de transformaciones y fases dentro de la misma programación, con el fin de cumplir en cuanto a diseño, programación y funcionalidad, que sea un software de calidad. ¿A qué refiere esto? Bueno, yo tengo dentro de la descripción del sistema del video, se encuentra el link para estos documentos. Este libro, Calidad en Sistemas de Información, en la página física 85, que en digital es la 104, tengo aquí un modelo de calidad interna y externa del software. Y nos da como requerimiento, voy a tomar la línea matriz: funcionabilidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. Más, a la hora de trabajar con interfaz, todos son afín y corresponde. Pero en cuanto a interfaz, nos enfocamos más en usabilidad, es decir, la capacidad de ser entendido. Entonces tiene que ser un diseño ordenado, estético, de fácil uso, capacidad de ser aprendido, capacidad de ser operado, capacidad de atracción. Y todo esto va a dar como indicador el cumplimiento de la usabilidad. ¿Qué corresponde esto específicamente? Bueno, que usted tiene que diseñar una interfaz que sea fácil de entender, para que el usuario sepa qué va a trabajar en ese formulario o en ese registro. Que sea fácil de aprender, es decir, a la hora de la capacitación del usuario, a la hora de explicarle qué va a hacer, ya por intuición, pues es fácil de ser entendido, y además de ser aprendido, en el que usted le diga paso 1, llena los campos, paso 2, proceda al guardar la información, paso 3,
finaliza la operación dando a clic en cerrar ventana. Eso sería un paso básico, un ejemplo de una explicación de una interfaz, y que si cumple con capacidad de ser entendido y capacidad de ser aprendido, pues estaremos diseñando una interfaz usable, es decir, que tiene cumplimiento en cuanto a la usabilidad. También es necesario que tenga cierto nivel de atracción, que el usuario cuando esté en la interfaz no le sea fatigosa, no le sea aburrida, sino sea algo que él pueda trabajar y que le llame la atención como interfaz de software. Esto depende también mucho, depende del tipo de proyecto. Por ejemplo, la capacidad de atracción en un software que es un juego específicamente debe tener altos desempeños, es decir, alto nivel de trabajo, va a importar mucho. Ahora, la capacidad de ser entendido y de ser aprendido puede diferir. Hay juegos que son más fáciles de aprender los controles y otros juegos que son más complejos los controles, pero para un juego es primordial que sea fácil, que sea atractivo para el usuario, pues si no, pues lo desinstalará o jugará otro juego, no lo va a llamar, no lo va a atrapar. Pero entonces, cuando estamos diseñando una interfaz, es necesario que tengamos a consideración estos conceptos de calidad. Los invito a que lean a que busquen la descripción donde se encuentra el documento y puedan leer sobre este capítulo específicamente, en el capítulo 5, que habla sobre calidad de software. Capítulo 5, calidad de productos software. Los invito a que lo lean, sé que les ayudará mucho y les dará ciertos indicios de calidad que se utilizan en cuanto al desarrollo del proyecto. Bueno, facilidad de uso. Ahora, ¿qué elementos están presentes dentro del diseño de la interfaz? Ya lo hemos mencionado. Ahora utilizo como referencia el libro Aprendiendo Java como si estuviesen en primero. Capítulo 5 sobre lo que es interfaz gráfica de la AWT. Bueno, en la página de 181 nos habla sobre 3 elementos para la construcción de una interfaz: un contenedor, los componentes y el modelo de evento. Pero bueno, estos 3 objetos de la interfaz deben estar adecuados según los factores de calidad. Debe ser de fácil uso, es decir, fácil de aprender, que es familiarización; fácil de operar, que es operabilidad; fácil de enseñar, que es multividad, o sea, no es solo que intuición de que lo vea y pueda interactuar con él, sino que sea fácil de explicar, de aprender, y así seguidamente. Entonces, debemos adecuar estos elementos de manera que nuestro diseño, nuestro programa sea lo más factible y tenga la mejor calidad. Ahora, el primer ejemplo sobre el proyecto que enseñamos sobre los objetos gráficos, la primera indicación o la primera recomendación es el orden. Para que sea de fácil aprendizaje, para que sea de fácil operatividad, no es posible que los objetos estén desordenados. Es lo principal. Por lo tanto, usted debe tener una idea, una intuición de qué es lo que va a diseñar, basado en los requerimientos del usuario, basado en los análisis y diseños. Entonces usted debe avanzar a un diseño previo. Si usted no lo tiene, bueno, identifique el enunciado del problema, el programa que usted desea hacer. Por ejemplo, yo voy a hacer un formulario sobre un registro de un usuario, un cliente, un registro para un CLUD. Entonces yo busqué en internet sobre sistemas de registro y obtuve estas imágenes. Estas imágenes son mi primera visión. Me dan una referencia, me dicen que me dan también, en este caso, me pueden dar una estructura de trabajo, me pueden dar un enfoque. Yo puedo concretar mi idea final de cómo quiero mi sistema a partir de este formulario. Bueno, este formulario me gusta, está ordenado, está identificado por grupo. Esta etapa es de edición, este es de búsqueda, por esto tiene fondo blanco, este tiene otro tipo de fondo.
tenemos varios objetos de interfaz gráfica amigable, uso de botones con iconos de acceso rápido como si fuese una barra de herramientas. Tenemos varios formularios en la misma interfaz, que esto se hizo con un panel con ficha. Tenemos los objetos de interfaz gráfica en orden, miren la sangría, la indentación. Tenemos varios usos estéticos, tenemos imágenes, tenemos iconos dentro de los botones, iconos de referencia como si fuesen de fondo, el del título. Esta interfaz cumple con los requerimientos y las recomendaciones que estamos dando en este video, y además me da entonces una forma. Puede que no sea que un plagio lo que estoy pidiendo, sino que nos dé una idea. Una segunda imagen, tenemos esta, un poco más de objetos, pero un poco menos estética o más sencilla. Tenemos también un panel con ficha, maneja una forma de título, tenemos la incorporación de los datos. Esto también nos da una forma de cómo podemos agrupar y así seguir apoyando mi diseño. Bueno, esta es la tercera y última imagen que tomo como ejemplo. Este es otro formulario sobre un registro para un registro de datos personales de un cliente, entonces, de un empleado. Dependiendo de mi propuesta y de mi enunciado, yo puedo buscar imágenes de referencia que me den una idea y tener un diseño previo. De manera que yo no voy a improvisar a la hora de incorporar los objetos y no me van a quedar desordenados, como en el caso anterior, que solo era un ejemplo de demostración. Segundo principio. En cuanto al uso de imágenes, tengo aquí esta referencia. Voy a ejecutarla, ya vamos a compilar y ejecutar para mostrarle. Este se editó del ejemplo anterior para la incorporación de imágenes. El no tener un diseño previo, como en el caso anterior, nos hacía caer en el error de tener objetos desordenados, una interfaz no establecida. Entonces, para eso buscamos imágenes de referencia, con eso solucionamos ese problema. Pero también ahora vienen los tamaños, el orden. Si yo no soy lo suficientemente organizado a la hora de seleccionar el material, también ahí puedo tener un error. Por ejemplo, esta ventana. En esta ventana tengo un error lógico que es de relación. ¿Qué relación tiene la central telefónica con un icono de una hamburguesa? Nada. Además, es necesario que el material que se vaya a utilizar se tenga en consideración el tamaño de los objetos, de manera que este botón para esta interfaz, el icono es demasiado grande, y así el icono debe corresponder con el tamaño de la ventana. Si ustedes tienen una ventana extendida, pues entonces ya el botón no se ve exagerado y pueden tener un grupo de botones con este tamaño. Pero para una ventana chica o aún más pequeña, entonces ya aquí tenemos un error de proporción, un error del diseño. Todos estos elementos deben estar considerados dentro del diseño de la interfaz. Y ya establecido la cantidad de objetos y la cantidad de imágenes que usted va a utilizar, usted debe descargarlas en el tamaño adecuado según su diseño. Tamaño grande, en tamaño pequeño. Voy a utilizar muchos formularios, pocos formularios. Entonces, debe tener en consideración el orden y el uso de las imágenes que corresponda con la interfaz. Otro error común es que en este caso, ya puedo cerrar esta ventana, tenemos esta presentación. ¿Qué sucede? Pues como yo quiero incorporar imágenes para que se vea bonito, pues no me conformo con una imagen, ni con dos, ni con tres, sino lleno mi interfaz de puras imágenes. Yo quiero que ustedes entiendan que cuando se hacen aplicaciones de escritorio, dependiendo del tema, si es una aplicación de recreación, animada, juego, tutorial didácticos, podemos incorporar animaciones, está muy bien y es parte de incluso de requisito dentro del diseño de la interfaz. Una aplicación para niños, por ejemplo, incorporará imágenes adecuadas para que eso nos mejora este factor que hemos hablado, que es el de,
lo tenemos un poquito más abajo, el del requerimiento de capacidad de atracción. Es decir, el incorporar estas imágenes atrae, la gente, el niño le llama la atención, imágenes animadas sobre el abecedario, si queremos enseñarles sobre las letras, y así podemos hacer software multimedia, software educativo, pero muchas animaciones nos distraen. Si un formulario es para registro de datos, es decir, para que el usuario registre sus datos personales, como mostramos en el ejemplo de referencia, y yo tengo aquí animaciones de un Batman, no corresponde con el tema, no está relacionado. Segundo, bueno, tengo animaciones de usuarios, de clientes, de guardado, pero tengo una animación aquí, una animación aquí, una animación aquí, una animación allá. Esto distrae y a la vez también no deja concentrarse debido a que los datos deben ser almacenados, deben ser verídicos. Imagínense, yo estoy entretenido, ocupado, y eso me puede persuadir a colocar datos erróneos o hacer que me equivoque, pues colocando datos que no debo. Entonces, bueno, también puedes quitarle la seriedad. Yo digo, voy a registrar mis datos personales y entonces parece un Batman. Entonces, bueno, coloco aquí, soy Robin, y así, o con apodo. Entonces, es necesario que se tome en consideración también este requerimiento. ¿Utilicemos animaciones? Sí, pero no muchas animaciones para que no distraigan, y esto va a corresponder mucho según el tipo de software. Si es un software dinámico, software educativo, está orientado a niños, son para recreación. Pero entonces otro tipo de software, como software contable, software administrativo, software para cálculo, ellos no es muy visto, no es muy estético o correcto utilizar animaciones. Y dependiendo del tipo de animación también deberían ser relacionadas con el tema. Si estoy trabajando con animes o películas animadas, pues puedo utilizar este tipo de animaciones. Si estoy trabajando con software de otro tema, entonces ya estas animaciones son un error. Ok, siguiente recomendación. Puedo cerrar esta ventana. Ahora es con los textos y los colores. Usted tiene que tener en consideración que puede tomar nota en este caso, o intento que recuérdelo, repítaselo para que no se lo olvide. No tener muchos tipos de formatos de letra. En una interfaz, en este formulario, por ejemplo, yo debo tener establecido un tipo de letra y tamaño para títulos. Segundo, un tipo de letra y tamaño para botones. Un tipo de letra y tamaño para etiquetas. Y este debe ser mi estándar. Todos los formularios van a repetir cada vez que yo hago un título, un tipo de letra con formato según su tipo. Y así yo mantendré orden y estética. Se ve mal que en un formulario tenga un tipo de letra en la etiqueta y un tipo de letra en el botón, y en otro formulario otro tipo de letra y otro tipo de letra en el botón. Eso es incorrecto y es inadecuado. Por lo tanto, entonces la recomendación aquí es definir un tema de formatos de letra, un tamaño y un tipo para el título, un tamaño y un tipo para etiquetas, y un tamaño y un tipo para botones, por ejemplo, para esta interfaz. De manera que todo el software, como es una sola aplicación, compartiría al final los mismos diseños. No se ve igual. Segundo, ahora no sobre el tipo de letra, sino sobre los colores. Es necesario que usted entonces establezca colores base. Yo le digo pasteles, pero no es que es rosado, mandarina, no. Pastel no corresponde a color carne y este tipo, sino tono suave. Ejemplo, este color verde y este color azul no son muy adecuados para formularios de registro. Y a la misma condición que con las animaciones. Ahora usted está haciendo aplicaciones más dinámicas, de recreación, usted quiere llamar la atención, entonces sí. Pero para formularios, registro de cliente, este tipo de interfaz, imagínense usted estar con esta ventana. Ya no, bueno, vamos a modificarlo aquí. Voy a añadir background, no un tono frío, sino un tono caliente, es decir, este. Y imagínense usted yo no sé cómo se representa en el video, pero aquí donde yo estoy,
uno anda casi escandilado. Entonces, estos colores fatigan a la vista. Imagínate, te está llenando un formulario, aquí está registrando el primer cliente y tiene que registrar 100 clientes, o está revisando facturas y tiene que revisar un dato dentro del formulario o dentro de un reporte. Estos colores y agotan la vista, fatigan y afectan nuestra capacidad de atención. Puede causar malestar. Estas son recomendaciones básicas en cuanto a diseño de interfaz. Estos colores no son correctos. Ahora también aquí jugamos con cuando son software, cuando son publicidad. Por ejemplo, la publicidad dice que el color rojo da hambre. Entonces imagínese, usted va a utilizarlo, lo puede buscar en internet, usted va a tener referencia de los colores. Por ejemplo, el color rojo se utiliza para comidas y bebidas, para publicidad, comida y bebidas. Entonces usted ve que McDonald's, rojo, Pepsi Cola, rojo, Coca-Cola, rojo, y esos colores dan esa asociación. Así como el amarillo se utiliza para cierto tipo, el azul para cierto tipo. Así, cada color va a representar un área, va a representar una función. Entonces, así tal cual como para la publicidad, también tenemos para el software. No se utilizan todos los colores no corresponden. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, debemos decidir colores. Yo lo ubicaría así: solo sobre esta fila, la segunda y la tercera, bueno, para el gris, pero ya los demás colores de las más intensidades fuertes son inadecuados. Entonces, por ejemplo, de los tonos verdes, bueno, un verde suave, no tan cálido o brilloso. Para los rosados, los azules rosados, el tono suave. Si aún así sigue siendo muy oscuro, no es lo suficientemente suave, entonces, bueno, recuerde que entonces usted, aunque no lo tenga aquí, bueno, vamos a verificar propiedades, background. Yo tengo aquí otras opciones de matiz. No, esta es la muestra, paletas de muestra, como si estuviese utilizando un pincel. Pero aquí tenemos otra forma, otras paletas para incorporar los colores, intensidades. Entonces, bueno, yo coloco aquí intensidad en rojo, verde. Yo puedo interactuar. Yo quiero un tono menos, más, dependiendo de lo que yo desee. Y darle más iluminación, menos iluminación. La iluminación máxima me dará un tono más suave. Ok, entonces, en cuanto a la intensidad de los colores, a los tipos de colores, deben definir el tipo de software y lo que ustedes deseen hacer. Si quiere que a la gente que ve el software le dé hambre, pues entonces utilice fondos rojos. Pero si usted no quiere que le dé hambre, que es lo mejor, sino que utilicemos un color adecuado, entonces debemos utilizar tonos suaves. Incluso los más estéticos y sencillos, pero que a la vez son los más adecuados, tonos blancos. Parece muy simplista, pero si usted a este tono blanco le incorporamos los objetos y le incorporamos imágenes, se va a ver bonito. Ejemplo, puedo cerrar esta ventana, le voy a mostrar la última ventana. Este formulario sencillito está sobre fondo blanco. Mantenemos cierto orden, cierta estética, mismo tipo de letra para el título, un tamaño adecuado para el icono, casi corresponde con el tamaño de la letra. Segundo, aquí tenemos mi agrupación, aquí vendrían los datos personales, ingresar nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento, lo que yo desee. Tengo un panel que me establece el orden. Y tercero, los botones también tienen un tipo de letra específico y botones adecuados a la función. Guardar, un disquete de guardado. Limpiar, un disquete de cerrar o borrar. Entonces, esto, aunque es un fondo blanco, iconos básicos, me da una estética adecuada. Ya en el siguiente video les mostraré cómo diseñar este formulario agregando incluso objetos internos. Pero entonces, yo tenía como objetivo enseñarles estas recomendaciones básicas y que ustedes las pudieran incorporar dentro de los sistemas. Por último, es bueno también que incorporen cierta documentación del formulario
Les recuerdo la propiedad, ustedes se ubican aquí, ejemplo, voy al botón propiedades, y esto lo pueden hacer para todos los objetos de interfaz gráfica. Le indico es almacenar datos, almacenar los datos del usuario a la base de datos del sistema. Este está muy extendido, mi intención era solo hacer la demostración, pero con una documentación larga. La intención es que cuando usted coloque el puntero sobre ese botón, dice almacenar los datos del usuario a la base de datos del sistema. Tiene una documentación, formulario de trabajo, ingrese aquí sus datos personales. Por ejemplo, yo coloco el panel, propiedades, y coloco aquí, ingrese aquí sus datos personales, por ejemplo. Y entonces tengo aquí la interacción. Si yo dice ingresa aquí sus datos personales, yo sé que este es mi área de trabajo, y aquí cuando yo le doy clic, ¿qué va a hacer? Va a almacenar los datos del usuario a la base de datos del sistema. Muy bien, y así con esta recomendación final terminamos este video. Les invito a que nos acompañe con el siguiente video. Estaremos haciendo este formulario, y para que conozca cómo desarrollar esta interfaz con estas estéticas adecuadas y en orden. Bueno, saludos.